espíritu. Las cosas que son del espíritu. Diga conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él, para mí, son locuras y no las puedo entender, porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre espiritual juzga todo espiritual, pero el hombre espiritual no es juzgado por nadie. ¿Ah? Ahora escuche esto. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto. Y en un momento determinado, el apóstol Pablo le dice, el hombre natural no puede discernir las cosas del reino. Porque hay por allí también una expresión en la palabra que dice que muchos dicen que para esto es locura. ¿Sí? Hay muchas veces que nosotros queremos usar términos bíblicos, palabras establecidas por Dios en mi vida, y la gente no entiende. ¿Por qué la gente natural no va a entender nunca? Tu relación con Dios, tu comportamiento, el por qué tu permanencia todos los días en la iglesia. ¿Por qué tu esposo, tu esposa, tus hijos van a decirte, güey, ¿cuánto tiempo más vas a estar en la iglesia? Porque cuando estamos enamorados con aquel que transforma todo, nosotros perdemos el sentido de la razón y perdemos el sentido del tiempo. Eso es importantísimo. Ahora en tu casa, mi hermano, vas a empezar a alabar a Dios, vas a glorificar el nombre del Señor, vas a poner la música todo lo que da, y la gente te va a decir, pero tanto te enloquece todo esto, porque la gente natural no entiende lo que tú estás viviendo en lo espiritual. Por eso Pablo le dice a la iglesia, le dice a Corintios, le habla a la iglesia a través de la palabra, porque el hombre espiritual no va a discernir todo de manera espiritual. Hoy vamos a hablar del razonamiento. Muchos de nosotros, hermanos, perdemos la oportunidad de mantenernos en libertad. ¿Sabían ustedes que perdemos la oportunidad de permanecer en libertad? Perdemos la oportunidad. Miren, el apóstol Moreno estuvo acá. Personas que fueron sanadas milagrosamente. Acá está Mauro, ¿sí? Que un día esto, ¿querés contar tu testimonio? ¿No? ¿No querés pasar? Bueno, pues yo sí le paso un chisme a la iglesia. ¿Sí? Un chisme cristiano, ojo, no es chisme. Mauro era, ¿cómo que se llama? Diabético, ¿sí? Pero él tiene su nombre donde él tenía que colocarse insulina. Diabético, insulina dependiente. Amén, gracias, hermano. Ahora, yo no te lo puedo repetir porque no te lo entendí nada. Pero gracias. Pero Mauro había ido a trabajar en Córdoba. Escucha esto, Mauro iba a trabajar en Córdoba hace unos meses atrás. Y allá cuando llegó para trabajar, Mauro se le sube la bilirrubina y cae internado. Y allí llega hasta 500, ¿no? Y no podía bajarse. Oramos con la pastora, la pastora oró por él. Vía telefónica, milagrosamente, corregime si me equivoco, si estoy agregando algo que no va. ¿Sí? Fuerte, levanta tu voz, no te hagas problema. Dios empezó a hacer un milagro allí que de forma inmediata prácticamente bajó todo y le dieron el alta. Así fue, ¿no? Y ahí volvió a Florencia. Pero de que llegó a Florencia, se colocaba insulina y dice, qué feo que hermano que todos los días te pinches, ¿sí? Y estar dependiendo de algo para que vos puedas vivir. Ahora, cuando vino el apóstol Moreno acá, oró por él, hasta hoy no se coloca insulina. ¿Hace cuántos días ya? De esa noche. Es decir, que del 5 de agosto vos no te aplicabas insulina. Gloria a Dios. Hace 20 días, hermano. ¿Sabe lo que significa que una persona que dependía de eso para poder permanecer firme, estar estable anímicamente, todo, hermano, hace 20 días no se coloca insulina? Amén, gloria. El caso de Margarita, lo hicimos viral, pero no ganamos nada hasta ahora, ¿sí? Pero ya lo vamos a ganar. El caso de Margarita tenía de todo en su cintura, no podía agacharse, no podía moverse. ¿Y hoy cómo estamos? Gloria a Dios. ¿Sí? Más flexibilidad en el cuerpo que la pastora y yo juntos. Pero ahora, ¿por qué muchas veces nosotros, hermanos, no mantenemos nuestra libertad? Porque comenzamos a razonar el mover de Dios. Porque muchas veces se juzga lo que hacemos dentro de la iglesia. Porque la gente se maneja a través de su razonamiento.
todo piensa, todo es analítico. Analiza todo. ¿Por qué la ropa? ¿Por qué la bandera? ¿Por qué el pandero? ¿Por qué esto? ¿Por qué la música? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Lamentablemente la iglesia en sí está cayendo en ese espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a combatirlo de nuestra vida para comenzar a tener una experiencia real con Dios todos los días. Y que eso a mí no me inhabilite a mantenerme en libertad. Porque muchas veces usted, hermano, ha comenzado a debilitarse en la fe. Porque ha comenzado a razonar el poder de Dios. Si Dios me habló a mí, si Dios envió un profeta de tan lejos, como el caso del profeta Jorge Ponce, que vino, Daniel Ponce, perdón, que vino acá en el mes de enero, ¿sí? Justamente el 26, 27 de enero, 25, 26, 27 de enero, hermano, ¿por qué Dios no está cumpliendo ya casi 8 o 9 meses de su presencia, de su visita acá? ¿Por qué no está cumpliendo con lo que Él me prometió? Si Dios usó un ungido para hablarme en mi vida, ¿por qué no hay un cumplimiento? Porque usted está razonando la palabra. Cuando la palabra es soltada a nuestra vida, yo tan solamente tengo que hacer algo, creerla. Y activarme a través de lo que Dios me habló. Yo no puedo vivir pensando, y si Dios me va a seguir manteniendo sano, Dios me sanó, pero, ay, si me vuelvo a caer, si me vuelvo a enfermar, si me vuelvo a pasar esto. Yo no puedo inhabilitar la presencia de Dios en mi vida, lo que Dios hizo en mi vida, a través de lo que yo pueda creer o no. Porque si comienzo yo a decir esto, hermano, lo que estoy haciendo es abrir una brecha, una puerta al diablo y a los demonios para que vuelva nuevamente a afectarme. Lo otro que nosotros debemos entender, y que no es el punto de cuestión acá, de enseñanza, vamos a salir un poquito del tema, es que Jesús, cuando sanó a un enfermo, le encuentra en el templo y le dice: ve y no peques más para que nada peor te acontezca. Hay muchas situaciones en la vida que pueden habilitarme para permanecer en libertad en Dios, pero algo que combate constantemente en el hombre y en la mujer dentro de la iglesia es el razonamiento. Este demonio de Grecia, como muchos lo llaman en la parte de liberación, que trae un razonamiento y un sometimiento a la vida espiritual de la iglesia. Por eso hay iglesias que no tienen un despertar. Por eso, por ejemplo, estos días pasados, no es por ánimo de juzgar a nadie, ni criticar, pero usted va a decir, pero ya lo está criticando, pero doy este ejemplo. Vos te vas a, como estos días pasados, fueron a evangelizar a las chicas, de 70 para arriba, las chicas que tienen, fueron a evangelizar, pero fueron y llegaron a la casa de alguien. Y en vez de darle gracias que se acercaron a entregarle un tratado, un volante con texto bíblico, a decir queremos orar por su casa, le dijo con pantalón, me está predicando, y no le salía del pantalón. ¿Pero por qué? Porque está entenebrecida su mente, está empotrada su mente con un pensamiento humano, con una doctrina humana que no le habilita a poder mirar lo que Dios está queriendo hacer. Porque quizás esa persona que fue con pantalón a predicarte, hermano, es un ángel enviado para bendecir tu tierra y tú no te estás dando cuenta. Cuando nosotros actuamos de una manera fuera de los parámetros espirituales, estamos entrando en un espíritu de razonamiento. Por eso la palabra acá, a través del apóstol Pablo, nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Usted, si vive naturalmente, mi hermano, no va a percibir lo que Dios está queriendo hacer. Si yo me manejo de manera natural para pastorear la iglesia, jamás la iglesia va a permanecer establecida dentro de la ciudad de Florencia, porque voy a estar mirando las cosas naturales. Cuando yo analizo todo naturalmente, me revelo a todo lo que Dios está queriendo hacer. No respeto, no honro ni siquiera la autoridad establecida por Dios. Entonces nosotros podemos ver acá que la pregunta que, como nosotros lo hacemos, muchas veces, reitero esto, es ¿por qué tantas promesas tardan en cumplirse? Puede ser por varios motivos, pero yo te número 2. Una, porque todavía no es el tiempo de Dios para el cumplimiento de la palabra. Y la vez pasada, hasta a principio de año, a fin de año del 2017 creo que era, yo estaba en casa sentado en el comedor y estaba un grupo de hermanas allí hablando con nosotros, con la pastora y conmigo, y de pronto yo le digo: yo me acuerdo hace 21 años atrás, me estaba muriendo, ya no tenía esperanza, y Dios me prometía un pueblo. Dios me hablaba de lo que Dios quería hacer, y cuando me hizo pasar un puente, y ese puente, mejor dicho, me hizo mirar del puente hacia el otro lado,
Y cuando yo miro del puente hacia el otro lado, comenzaban a levantarse personas de la tierra. Y todo eran mujeres. Y yo le decía, yo doy gracias a Dios, porque luego de 21 años hay una iglesia que Dios prometió establecida por mujeres. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Pero tardó 21 años. Por muchas razones, pero tardó. Dios preparó la vida de cada uno de nosotros. Le preparó a usted, me preparó a mí durante 21 años. Porque hace 21 años usted no pensaba que yo iba a estar acá. Y yo tampoco. ¿Me entiende? Pero es un motivo. Dios prepara su tiempo para el cumplimiento de la palabra. Dios prepara su tiempo para que usted pueda ser enviado. Ahora está el otro punto. No es porque Dios retarda su promesa para preparar el campo, para preparar nuestra vida para el servicio, sino que retarda el cumplimiento de la promesa, porque yo inhabilito la promesa, porque lo vivo razonando. Tanto esfuerzo que yo hago y mi familia no es libre. No haga más esfuerzo. Deja que Dios trabaje. Si Dios no te pide sacrificio, Dios te pide obediencia. Eso es todo lo que Dios pide. Llevad mi yugo sobre vosotros con Jesús, porque mi carga ligera. ¿Y cuál era el yugo de Jesús y su carga? Obedecer a Dios y su mandato. Ahora nosotros vemos que puede llegar a suceder esto, y esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Ahora, esas promesas tardan en cumplimiento. De dar cumplimiento a nuestra vida por el razonamiento que estamos nosotros aplicando. Razono, pienso, todo el tiempo pienso. Yo recuerdo el pastor Poncia, Esteban era pequeño, y el pastor Poncia me viene, me conoce acá en Chaco, y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a mi iglesia a contar tu testimonio. Y que quedes unos días conmigo allá. Y prediques en la iglesia. Yo de predicar, hermano, era más bruto que ahora. Pero vos tenés, y la iglesia del pastor Poncia es una iglesia 3 veces más grande que este salón. Y es mucho más amplio en la zona de Rosario. ¿Y sabe qué? Me fui. Y un día estaba en su departamento mirando hacia el Paraná. Y yo estaba recostado, me acuerdo, por la baranda de allí del balcón. ¿Cómo que es? Del galpón, ¿cómo? Balcón, gracias, hermana. Y estaba recostado así, yo mirando porque estaba extrañando mi casa. Quería pegar la vuelta. ¿Y sabe qué? Quedé ahí meditando, y él se acercó y me dice, ¿sabes por qué vos no sos libre? ¿Sabes por qué te cuesta mantener éxito? ¿Y sabes por qué no alcanzás meta? Porque todo razonas. Yo le quedé mirando, y una verdad. Yo todo razonaba, todo pensaba. Y hoy te puedo decir, hermano, que yo me dejo llevar, ¿no? Yo me dejo llevar. Porque aprendí algo, que cuando Dios está en el asunto, yo tan solamente tengo que obedecer. Si Dios a nosotros no ha hablado, hermano, si Dios nos ha prometido una palabra poderosa, trajo el profeta Ponce en enero. Me acuerdo el 27, el último día que estaba con nosotros acá. Y él trae una palabra, y yo arrinconado acá, me quedé plantado ahí porque una presencia gloriosa estaba allí, plantado en este lugar del salón. Y viene el profeta y me dice, ¿sabes qué? Gracias por haberme hecho partícipe de la pesca milagrosa e invitarme a tu barca. Y ahí me declara una palabra. ¿Y sabe lo que estoy haciendo? Preparándome para la pesca milagrosa. Va a llegar el tiempo, pero yo no me quedé con la palabra. Yo me empecé a equipar a través de la palabra. Cuando Dios te promete algo, tú te debes equipar por la palabra. Comer la escritura, estudiarla, analizarla, meditar en ella, escudriñar las escrituras. A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces todo esto? ¿Quieren saber con qué autoridad lo hago? ¿Quieren saber de dónde yo vengo? Escudriñen las escrituras porque ella habla de mí. Amén, si queremos conquistar, si queremos avanzar a través de una promesa, debo alinearme con la promesa, estudiando la palabra y permitiendo que el espíritu de la palabra gobierne mi vida. Dale palmas a papá. ¿Usted va entendiendo? Importante. Ahora, ¿qué influencia ejerce nuestro
razonamiento de nosotros? Muchas. Por eso algunos faltaron otra vez hoy. ¿O me equivoco? No, hace frío, hace calor. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Yo digo no tener tiempo para venir a ayunar a la iglesia y orar, pero tengo tiempo para hacer de todo menos para buscar a Dios. Amén. Acá está Esteban y mi hijo. Les prometí unas vacaciones como familia, hasta el día no la cumplí. Hace 10 años. Pero algo que me dijeron mis hijos, hermano, cuando yo me volví a Dios y comencé a servirle y a buscar, a arreglar mis cuentas con el Señor y con mi casa. Algo me dijeron mis hijos, el día que vayamos de vacaciones como familia, que no haya una iglesia en el camino, porque tú te vas a cerrar en ella. Mi vida es esto. Mi vida es esto, hermano. Porque aprendí, hermano, a conquistar lo que tengo por delante. Amén. Por eso es importante, hermano, que usted entienda algo. Que entienda algo. Nada natural puede impedirte conquistar lo espiritual. El día que algo natural te impide es porque tú has caído en lo natural y has perdido la visión que Dios te ha dado. No puedes bajar los brazos. Un resbalón no es caída, hermano. Caí, pero me levanté. No permanezco caído con el apóstol Pablo. Estoy acá. Sí, Señor. Usted también. No busque, hermanos, impedimentos. Vence lo que te impide llegar. Saltá, ¿te acuerdas? Cuando compartí la enseñanza, superando nuestros límites. Supera tus límites. Tuyos, no el de Dios, el tuyo. Porque cuando tú superes tus límites, vas a saber encontrar el tiempo de Dios en tu vida. Lo natural debe ser vencido por lo espiritual. Y debemos definir lo que es, hermano, el razonamiento. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales. Así como usted está escuchando. Es el conjunto de actividades mentales. Todo está involucrado acá. Que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas nuestras. Por eso, hermanos, somos fariseos en el servicio a Dios. Sirvo a Dios a mi manera. Nadie me va a decir qué debo hacer. Nadie me va a instruir. Yo conozco. Mentira de Satanás. El día que, te voy a decir algo que dije anoche en la enseñanza. El día que tú creas saber todo, eres el peor ignorante. Cierta oportunidad, un hermano de resistencia, Ati se llama, me visitó en mi casa. Un varón de Dios, un diácono, un anciano en la iglesia. Y hace años que lo prometieron como pastor, pero ahí nomás está todavía como anciano. Le levantaron ya, listo, le levantaron como pastor. Pero escúchame, hace muchos años atrás, se acercó a mi casa y me dijo algo que lo tengo grabado. Oscar, jamás te permitas sentirte lleno, porque el día que te sientas lleno de Él, realmente estarás vacío. Todos los días debes buscar llenar tu copa. Oh, santo amén. Una relación genuina con Dios, me dijo. Y sabe que hoy esa enseñanza la estoy aplicando. Porque el día que yo crea estar lleno, realmente estaré vacío y no tendré nada para dar. Porque yo debo conquistar a Dios a través de mis actos. Yo debo enamorar a Dios a través de mi relación con Él, mi búsqueda diaria. Yo debo cautivar la atención de Dios. ¿Cómo cautivamos la atención de Dios? A través de la obediencia, a través del respeto, la sujeción, la honra a mis autoridades, el amor a su casa, el amor al servicio, el amor a todo lo que yo hago. En cierta oportunidad también le dije algo a usted. Si usted no se enamora de lo que hace, jamás lo hará. Si usted no se enamora del servicio que le está dando a Dios, su servicio no es servicio para Él. Porque cuando yo me enamoro de lo que le estoy dando a Dios, todos los días iré perfeccionando el servicio. Iré haciendo algo diferente para poder seguir enamorando a aquel que me llamó. En cambio, el conjunto de ideas que yo tengo me dice a mí, tú no sirves, tú no eres apto, tú no puedes, yo no hago nada, yo no puedo, yo no quiero. Hermano, en definitiva,
el yo nuestro supera al yo de Dios en nuestras vidas. Y perdemos nuestra identidad. Porque si usted tiene identidad de Dios, el razonamiento tuyo, hermano, cae en piso y comienza a ejecutarse el pensamiento de la palabra. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, capítulo 10 del segundo libro. Hermano, después dijo esto en el versículo número 5. Llevad cautivo vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Para que cuando todas las cosas, hermano, es un pensamiento mío, estoy parafraseando la palabra, cuando todas las cosas comiencen a suceder mal, cuando las situaciones de la vida quieren agobiarte, cuando los hechos de que rodean tu vida te quieran frenar y te quieran detener, tú permanezcas firme y tengas la palabra adecuada para superar y vencer el obstáculo. Eso es lo que usted debe aprender a hacer. A papá. Amén. El razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas. Bueno, como diría la señorita Fine, si algunos miraron la serie esta de la niñera, ella tenía varias tarjetas de crédito porque tenía cuenta por todos lados. Entonces la señorita Fine un día en la cocina del señor Sheffield recibió todas sus deudas y dijo, bueno, con Mastercard pago esto, con Diners pago esto, con aquello pago esto y con esta pago el resto de todas las que quedaron pendientes. Pero ella, como diríamos nosotros, cubría un muerto con otro muerto. Y así estamos nosotros. ¿O me equivoco, hermano? Somos como las ranas que vamos saltando. ¿Por qué, hermano? Porque estamos buscando suplir una necesidad a través de nuestra fuerza. Como hijos de Dios, nosotros no podemos suplir una necesidad a través de nuestro pensamiento humano. Algo que dijimos esta noche en este lugar, que el sistema monetario del mundo no me gobierna, yo no gobierno a él. Si la economía a nivel mundial está para el cielo, yo debo superarla a través de mi fe. Pero ¿qué pasa con tu razonamiento? Hoy en el comedor que tenemos en la zona de la colonia, alguien dijo por ahí lo siguiente: está a 35, tengo que arreglar bicicleta porque la nafta está a 35 y la semana que viene va a 40. Sí, va a 40. Yo con el sistema monetario que está gobernando nuestra Argentina me quiero comprar un auto de 500.000 pesos. ¿Me entienden? Porque yo no me manejo con el sistema de este mundo. Yo le estoy pidiendo que maneje el sistema monetario a nivel internacional, que es Dios. El que suple mis necesidades, el que dio a alimentar a un pueblo, más de 2 millones de personas en el desierto, al que le dio de beber agua en el desierto a más de 2 millones de personas, al que sustentó a una generación y también a la siguiente que vino. A él nosotros servimos y a él nosotros servimos. Pregunta el papá de gloria. Ahora muchos grandes pensadores tratan de entender a Dios. Todos quieren entender a Dios. Y le pasé el video a más de uno, y al que no le pasé porque no tiene WhatsApp, le voy a mostrar si usted quiere el video. Donde un médico, un científico daba a conocer que parte de nuestro cerebro, a través de la fe, es activado, comprobado científicamente. Mire cómo veníamos hablando del comedor nosotros hoy, sobre este video. Y alguien dijo por ahí, dijo lo siguiente: hasta Dios preparó algo dentro de nuestro cuerpo para que seamos dependientes de Él y que el hombre lo busque a Él. Miren cómo es Dios, que no nos dejó a nosotros a la suerte del mundo. Él estableció algo en nosotros que nos pueda llevar a su presencia a través de su palabra. Muchos tratan de entender a Dios, su constitución, quién lo galardonó, quién lo estableció. Si hay Dios, ¿quién creó a Dios? A mí no me interesa quién le creó a Dios. A mí me interesa saber que Él existe. Nada más. A mí no me interesa saber si antes de Adán había otra población. A mí me interesa saber lo que Dios quiso hacer a través de Adán. Porque lo que Dios quiso hacer a través de Adán es lo que hoy quiere hacer a través de mí. A mí no me interesa si había otro mundo antes de Adán. A mí me interesa saber que Dios preparó una parte de su creación. Preparó de tal manera que el hombre pudo existir libremente sin pecado. Y eso es lo que a mí me interesa, que Dios pueda preparar un lugar, un ambiente,
donde haya una atmósfera de reino, donde haya un clima de reino, donde haya un ambiente de reino, donde haya un mover de ángeles, donde haya un mover espiritual, donde yo pueda cohabitar con el Creador del cielo y la tierra y pueda ser portador de lo que Él quiere. Amén. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me importan las otras cosas. A mí me interesa lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros. Y lo demás es cuento. Algún día Dios me revelará. Algún día cuando estemos en su gloria Dios me hablará. Algún día le preguntaré a Él todas las cosas que yo hoy desconozco. Pero sí conozco algo, que Dios está queriendo hacer algo a través de usted y a través de mí. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Me entiende usted? Diga conmigo, debe aumentarse mi fe. Pero con ganas, dígalo. Porque anímicamente necesita insulina usted. Diga conmigo, debe aumentarse mi fe. Debe aumentarse mi fe. Ahora, ¿cómo se aumenta su fe? A través de la palabra. La palabra es que alimenta tu fe. Amén. Sí, Por eso Señor. que está debilitado, porque desconoce el secreto. ¿Cómo aumento mi fe? Estudiándome todos los días, leyendo la palabra, estudiándola. Porque a través de la palabra usted se alimenta y se fortalece. A ver, cuando un hombre está fuera de la dirección y del razonamiento de aquello que involucra a Dios, será juzgado por sus razonamientos. Cuando vos dejás de ser guiado por el Espíritu Santo, cuando vos dejás de ser guiado por la palabra y comenzás a poner tu humanidad en lo que haces, entonces la iglesia te apuntará con el dedo. La iglesia juzgará tu caminar. La iglesia y el mundo juzgará tus hechos. Pero cuando tú permaneces en lo que Dios estableció, Amén. nadie podrá señalarte, porque aún tus defectos serán cubiertos. Eso es importantísimo. Dale más fuerte las palmas al Creador. Más fuerte, hermano. Escucha lo que dice Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Romanos capítulo 2, 14 al 16. Cuando los gentiles, escucha esto, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos por su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dijo Pablo. Aquel que te juzga por tu ropa será juzgado por sus palabras. Y aquel que establece una ley humana para poder legislar, gobernar, establecer un orden dentro de la iglesia, será juzgado a través de la ley que él aplicó. Por eso, hermano, aproveche, viva la gracia. Porque si usted juzga a través de la ley todas las cosas espirituales, por la ley será juzgado, no por la gracia. Por eso no quiero ser acá. No me use pantalón, tú sabes, pollera, no te corte el pelo, no te pintes. No, deja, son todo cosas de hombre. Hoy le decía a una hermana, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el trasfondo histórico de todo esto? No, me dice. ¿Por qué te impiden usar pantalones a vos como mujer, por ejemplo, alguno? No, y le pregunté a otra. ¿Y usted conoce el trasfondo de esto? A ella le está preguntando, no a mí. Se libró de la pregunta rápido. ¿Me entiende? Pero hermano, Pablo habló de esa palabra, escucha esto, Pablo habló de esa palabra, que el hombre no puede usar ropa de mujer, porque estaba hablando de la homosexualidad, del libertinaje sexual. Como hay mujeres que usan ropa de hombre, el lesbianismo, ¿me entiendes? Pero había un juzgamiento escritural. Y Pablo estableció una doctrina, una enseñanza dentro de la iglesia para poder llevar un orden establecido espiritualmente hablando. Pero no hubo condenación. Sí se condenó el pecado, pero no el hombre. Siéntase en libertad usted. Y eso es lo que usted le tiene que hablar a aquel que te señala con el dedo por usar pantalón. ¿Me entienden? Gracias a Dios yo no soy lesbiana ni homosexual. Soy cristiana, hija de Dios. Amén. Use ropa adecuada. Seguimos. El razonamiento nos fue dado para tomar decisiones, pero basarnos en nuestro razonamiento nos trae problemas. Yo le pregunto algo a los que están trabajando dentro de la iglesia. Le pregunto algo. El momento en que vos saliste de una directiva dada y aplicaste un sistema tuyo, ¿te trajo problemas?
te trajo problemas. Porque empezaste a razonar la directiva. Pero hasta tanto haga lo que se te mandó que haga, tú no tienes problema. Un claro ejemplo te doy. Yo le digo, no vaya a casas de cristianos rebeldes. No vaya a casas de cristianos que viven con un pensamiento doctrinal que trae juicio a la vida. No te vayas a las casas de los descarriados por allí, porque el que está rebelde, el que está descarriado de las cosas de Dios, usa la palabra para traer condenación a la vida del que le predica, no liberación a su propia vida. No te vayas, visiten a los perdidos, visiten a las almas que no conocen a Cristo, aquellos que no han convertido a las cosas de Dios, a ellos. ¿Pero qué hace la gente? Va donde yo no le envío. Entonces, ¿qué hace? Traen problemas. Ayer estaban predicando a una bruja, una curandera. Y ella, la curandera, dijo, yo conozco a Cristo hace más de 20 años, y después le dijeron, es curandera. ¿Y por qué no avisaste antes? ¿Y por qué nosotros vamos desalineados de Dios? ¿Entiendes? Pero fíjese algo importante. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas de manera espiritual y aplicamos nuestro sistema a lo espiritual, comenzamos a tener juicio. Y lo que estamos haciendo ya no tiene éxito, comienza a tener trabas. Hay impedimentos. Me cuesta crecer, me cuesta avanzar. Ahora estoy por tomar el toro por la santa narde, porque después de 5 meses no hay un auge espiritual allá, entonces estamos por tomar el toro por la santa con la pastora, porque tiene que romperse estructuras. Yo no debo ir a un campo de acción, mi hermano, diciendo, ay, yo le conozco a Esteban, ay, allá campo arte, ay, yo le conozco a fulano, son agradables la gente allá, pero el hombre fuerte de aquel lugar no es conocido por vos. Tú tienes que ir equipado. Y cuando tú eres equipado por la palabra y por la instrucción dada, hermano, y te manejas de acuerdo a ese nivel, comienzas a tener éxito. Usted tiene que caminar de acuerdo a la instrucción dada. Como estábamos hablando el día de ayer. Por ejemplo, escucha esto. ¿Qué es lo que hacemos con la pastora los viernes? ¿O qué hago yo, mejor dicho, los viernes? Bajo una línea a todo el equipo de obreros y todos aquellos que quieran venir a escuchar la enseñanza. ¿Y qué hago yo? Ese equipo. Le voy dando a conocer algunas cosas, algunas facetas, algunas instrucciones nuevas le doy todos los viernes. Le equipamos con herramientas espirituales. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer? Que usted use el mismo lenguaje que tenemos nosotros como pastores de la iglesia. Cuando usamos el mismo lenguaje espiritual, comenzamos a tener éxito donde estamos. Pero necesitamos que usted y yo hablemos la misma palabra. Amén. Necesitamos que usted y yo, junto con la pastora de este lugar, sirvamos al mismo Dios. Usted ni yo hemos sido llamados para servirnos a nosotros, ni para que usted nos venga a servir a nosotros. Fuimos llamados para servir a Dios. Y a Él debemos honrar. Pero cuando yo salgo del lineamiento, mi hermano, cuando yo salgo del lineamiento de la instrucción dada, comienzo a ser juzgado por mis actos. Comienzo a ser juzgado por el mundo que me rodea. Comienzo a ser juzgado por mi casa donde yo habito. Dígame algo importante, yo le hago una pregunta y usted si me quiere decir amén, me lo dice amén, y si me quiere levantar la mano, me dice amén, me levanta la mano, y si me quiere decir así es, me lo diga tranquilamente. Dígame, hermano, ¿desde qué momento usted comenzó a tener impedimento en su casa? ¿Y desde qué momento fue juzgada su vida en su propia casa? Analice usted en esta noche. ¿Desde qué momento comenzó todo esto? ¿Quiere que te diga algo? Desde el momento que hiciste lo que tú querías y no lo que se te mandó que haga. ¿En qué momento se te reveló tu esposa, tu esposo, tus hijos? Desde el momento que hiciste lo que tú querías hacer y no lo que se te dijo que haga. Porque cuando caminamos dentro de un lineamiento espiritual y dentro de la obediencia a Dios, yo no seré juzgado ni por mi casa, porque camino en obediencia. ¿Por qué a Jesús le quisieron juzgar y condenar antes de tiempo? ¿Por qué buscaron caer, echar que Jesús caiga
de sus propias convicciones y de todas esas cosas. ¿Por qué el mundo natural de aquel tiempo, los religiosos, rodearon a Jesús para hacerlo caer? ¿Por qué lo tentaron de más de una oportunidad? ¿Por qué aún el diablo en el desierto, hermano, ni en la cruz, ni en la resurrección de él, pudo salir victorioso? Porque Jesús se tuvo una línea de mando a través de Dios. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a que la voluntad de aquel que me envió. Él cuando estuvo ante Pilato, cuando Pilato dice, sabes que yo puedo librarte de la vida y de la muerte, sabes que yo te puedo librar de todo esto, pero Jesús le dijo, tú no tendrías autoridad ante mí y en mi vida si no te fuese dada de lo alto. Amén. Cuando nosotros caemos de la gracia, cuando empezamos a caminar de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo al modelo de vida que quiero tener, de acuerdo al servicio que le quiero dar, comienza a levantarse los Herodes, comienzan a levantarse los Pilatos, que van a llevarte a la muerte, a tu destrucción. Pero el día que tú comiences a mirar, como dijo Pablo, prosigo el blanco, el supremo llamamiento de Dios, escrito Jesús, aún la puerta de tu prisión será abierta. ¡No va a querer! Nadie podrá quitarte hasta tanto tú camines con él. ¿Por qué los discípulos tuvieron éxito? Porque cuando Jesús ascendió a los cielos, hermano, cuando, mira, te repito esto, escucha esto, dame unos minutos más. Jesús equipó a 70, como el grupo que estaban siendo enviados estos días a evangelizar y que ahora dentro de poco se van a la zona del ex matadero a evangelizar también. Un domingo vamos a ir para aprovechar que Margarita se lleva a trabajar. Y vamos a ir todos a evangelizar a aquel lugar. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó, hermano? Jesús hizo lo mismo con sus discípulos, hermano. 70. Entren a las aldeas, a las ciudades, vayan a las calles. Prediquen el evangelio, prediquen el reino de los cielos. Y el reporte de los 70 fue el siguiente. Señor, en tu nombre los demonios salían. En tu nombre los enfermos serán liberados. En tu nombre pasó esto, pasó aquello. Y le dijo Jesús, no os alegréis de los milagros que pasaron. Estoy parafraseando acá. Sino alégrense de que sus nombres sigan escritos en el libro de la vida. Lo segundo que te quiero enumerar acá, el momento que Jesús resucita. 40 días Jesús estuvo con ellos. ¿Y por qué en el momento del camino a Emmaús, esos dos que iban caminando, esos dos discípulos que iban caminando no reconocieron al Maestro? Porque razonaban su resurrección y su muerte. Alguien dijo por ahí en un momento determinado, cuando Jesús desaparece, le dice, ¿no era como que algo nos llevaba a Él? Como que había algo dentro nuestro que nos llevaba a su presencia, a creer que era el Maestro. Y cuando fue ascendiendo a los cielos Jesús, dejó una directiva a la iglesia a través de los discípulos. ¿Por qué usted y yo estamos hoy? ¿Por qué la iglesia permaneció ante todas las adversidades del mundo y ante todas las acechanzas que el diablo trajo en contra del ministerio, contra el cuerpo de Cristo en la tierra? ¿Por qué permanecemos hasta hoy? Porque hubieron 11 hombres, hermanos, que creyeron a la palabra. Hubieron 11 discípulos de Jesús que creyeron al mensaje de la resurrección. Hubieron mujeres que predicaron la resurrección de Cristo y que corrieron donde estaban los discípulos y se maestros resucitados. Hasta nosotros llevamos el mensaje del reino de los cielos a la tierra. Cristo no va a nosotros y seremos más victoriosos. ¡Gloria! Porque los cielos muchas veces se nos cierran, porque razonamos el mover del Espíritu. Porque no hay conversión en mi casa, en mi familia, porque razono el mover de Dios en mi vida. No trabaje usted, deje que Dios trabaje por usted. Jeremías, perseguido, acosado, encarcelado, metido en cisternas por causa del mensaje. Pero en un momento determinado, capítulo 20 del libro de Jeremías, verso 19, si la memoria mía no me está fallando, hoy 19, 20, siempre me confundo ahí, pero escuche esto, dice que Él va como poderoso gigante. Él va como poderoso gigante delante de mí. Y todo aquel que conspiró contra mí tendrá perpetua confusión, la cual jamás será olvidada. Jeremías estableció un orden en su vida. Él dijo, Señor, yo no seré, tú no serás mi sombra.
Tú vas a ir delante de ti y yo me cobijaré detrás de tu sombra. Aleluya. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender hoy. Combatir esto que tenemos acá arriba. Comenzar a analizar las cosas espirituales. Comenzar a mirar a Dios de manera espiritual. Comenzar a ver su grandeza. Mira, ay Dios santo, estaba Moisés, allí se separó de los. Diga conmigo, yo soy Abraham. Yo soy Abraham. Me separé de Lot. Me separé de Lot. Ay, Abraham estaba sentado, cabizbajo. Génesis capítulo 13, verso 14. Se le aparece Dios. Del lugar donde tú estás, Abraham, levántate. Amén. Abraham, un Gloria. hombre que dejó su tierra por causa de una voz que no conoció, por causa de un Dios que jamás había conocido. En un momento determinado fue a guardiar y comenzó a debilitarse en la fe, en el llamado, en lo que Dios le había prometido. Pero Dios se le aparece, como en esta noche se te está apareciendo a vos, porque tú eres el escogido del Rey. Y le dijo a Dios a Abraham, del lugar donde tú estás, desde tu caída, desde tu derrota, desde el desánimo que tienes, desde tu fracaso, desde el momento de dolor, de sufrimiento y de dolor, desde ese lugar, Abraham, que te levantes y comienza a mirar la tierra, Señor, censura este dolor y contempla todo, porque tú serás escudo, confiarás la tierra que yo te prometí. ¡Bendito! ¿Va entendiéndolo? Hace mucho tiempo atrás, acá en Florencia, estábamos Moreno y Santa Fe, yo me levanté con una locura y empecé a hablar de una palabra que Dios me había hablado. Y Dios me dijo una sola palabra: restitución. Y a causa de esa palabra me moví y di una palabra a la iglesia esa misma noche. Y yo declaré esto: yo no sé si mis ojos lo verán, yo no sé si yo volveré a poseer lo que ayer el diablo nos arrebató, pero sí sé algo, que la generación que salió de mí va a poseer la tierra por heredad, porque Dios me prometió restitución. Y hasta el día de hoy yo me mantengo firme por la promesa. No la razono, tan solamente creo y me activo a través de ella. Ahora escucha esto: ¿por qué en un momento determinado? Diga conmigo, yo soy Pedro. Más fuerte, con ánimo, yo soy Pedro. Yo soy Pedro. ¿Es Pedro usted? Amén. Diga amén. Amén. Maestro, si eres tú realmente, haz que yo camine sobre las aguas como tú lo haces. Pedro, ven acá, ven a mí, Pedro. Ven a mí, Pedro. Pedro sacó su piecito, sacó el otro y empezó a caminar. Y en un momento determinado, cuando estaba cerca del maestro, miró las aguas y dijo: ¡qué locura la mía! Y comenzó a hundirse. Lo que Dios te manda hacer es locura de Él, no tuya. El día que tú desvíes la mirada del que te llamó y te mandó a hacer algo, es el día que tendrás la vida de Pedro, que va a pedir socorro para que el maestro te vuelva a rescatar. ¿Usted entiende esto, no? Moisés tenía el pueblo rebelde enfrente. El faraón con los soldados a todo que dar venía a llevar a una nación a cautividad nuevamente y a matar a los que podían. Moisés en las alturas, detrás de Moisés el mar rojo. Y Moisés miró al pueblo rebelándose, miró al faraón con su ejército viniendo a todo lo que da con sus caballos para poder llevarlo cautivo, y miró hacia atrás y dijo: Señor, ¿cómo hago que estas aguas se abran? ¿Cómo hago que tu pueblo pase por este lugar? Y el Señor una sola cosa le mandó que haga: levanta la vara que tienes. La vara que tú tienes, hermano, tú no lo verás esta noche, pero es la vara que te da autoridad ante las huestes de maldad de los que persiguen. Y cuando tú levantas tus manos altas hacia Él, hacia el Padre, hacia nuestro Dios, comienza a activarse la unción del Espíritu Santo que hay en ti para abrir el mar que tienes por delante. Amén. Y eso hizo Moisés.
Pero Moisés, gracias a Dios, no razonó, porque si no, hoy ni usted ni yo contábamos el cuento. Amén. ¿Me entiende? Gracias a Dios que no razonó. Quiero concluir. Donde nuestro Señor hace cosas fuera de la razón para mostrar su poder y hacer entender que para acercarse a Él no necesitamos razonar. Tan solamente necesitamos creerle. ¿Usted está creyendo a Dios en esta noche? Hoy vamos al comedor y la pastora le dice a una hermana: estamos orando por un milagro financiero para nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Por más que veamos que puertas están cerradas, porque el milagro financiero está ahí a la puerta, solamente que no está habilitado para nosotros todavía. Pero ¿están cerradas algunas puertas? Sí, están cerradas algunas puertas. Hay corazones que tendrían que habilitar eso, que no habilitan porque su corazón se endureció. Sí, se endureció. Pero nuestra fe permanece intacta. Y se va a cumplir un año en que permanecemos en pie sin perder la fe en Él. Porque hemos creído que nos llamó. Hemos creído a aquel que nos trajo a esta tierra. Hemos creído a sus promesas y a su llamado. Y no vamos a doblegarnos ante el enemigo que tenemos enfrente. Lo vamos a resistir. Amén. Y le vamos a demostrar que Él es el vencido, no nosotros. Amén. Sí, Lo que Señor. usted tiene que hacer en esta noche, hermano, haga la palabra, papá. Fuértense para Él. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Hermano, ¿sabe lo que tenés que hacer cuando el enemigo viene y te quiere amedrentar y hacerte debilitar en la fe? Lástima que algunos no están otra vez. Hacerle recordar a Él que el vencido es Él y que usted es el victorioso. Antes de partir a los cielos, antes de ir a la muerte en la cruz, antes de resucitar, Jesús le habla a sus discípulos y le dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que usted tiene que creer, que usted está conectado con aquel que venció todo por amor a nosotros. Amén. Sí, Y nada Señor. más. Aleluya. No te debe importar otras cosas. ¿Qué importa lo que hablan de ti? Si usted, mire hermano, si tenemos que vivir de acuerdo a lo que dicen de nosotros, ni usted ni yo estamos con vida, ya agarramos un revólver acá y ¡pum! Volamos. ¿Sabía usted que usted no es santo y yo tampoco? Usted no es bueno y yo tampoco. Cierta oportunidad alguien me hizo tanta fama por radio y por internet y por televisión. ¿Te acordás, Margarita? Ay, Margarita recién empezaba. ¿Y qué hago en este lugar? ¿Qué hago en este lugar? Uy, lo que dijeron de usted, pastor, ¿y qué? Me llama Romina un día: pastor, ¿está escuchando lo que Vince está diciendo de usted en la radio? Romina, ¿yo soy ladrón? No, pastor. ¿Yo te robé? No, pastor. ¿Yo te saqué tu tarjeta de débito? No, pastor. Habla entonces lo que sabes. Ahora te pregunto algo, mi hermano. En todo este tiempo, desde aquella vez hasta el día de hoy, ¿me has escuchado hablar de caída y de derrota? Jamás. ¿Me has escuchado estar ausente en la radio? Jamás. Porque yo he creído al que me llamó. Yo he creído a aquel que me señaló con su dedo. Si yo tengo que creer en todo lo que habla, hermano, yo hace rato no estoy acá. Pero sí una cosa sí sé: si del árbol verde quisieron hacer leña, cuánto más de nosotros que estamos secos. A Jesús le quisieron perder el hilo. A Jesús le quisieron derrotar. Aún estando en la cruz del Calvario, el diablo pensó que salía victorioso. Pero lo que él no sabía, que había un milagro que sucedería en el sepulcro. Y yo creo en ese milagro. Sí, Señor. Yo creo en ese milagro. Y a través de ese milagro existimos usted y yo. Usted tan solamente debe creer. ¿Cómo mantiene usted su libertad? ¿Cómo mantiene su sanidad? Creyendo que Dios está con usted y haciendo lo que a Él le agrada. Durante 40 días Jesús habló del reino. En Hechos 1:3
La palabra y el Espíritu cambian nuestra mentalidad. Escucha esto. Jesús sembró la palabra. Diga conmigo, Jesús sembró la palabra. Pero ¿sabe quién la regó en nuestra vida? El Espíritu Santo. Amén, así es. Por eso usted está creciendo en la promesa. Por eso usted permanece en la casa del Señor. Porque el Espíritu Santo jamás permitirá que la palabra que fue sembrada en usted no lleve fruto. Él va a trabajar en usted para que usted tenga fruto en él. Voy a ir concluyendo con este pensamiento rápidamente. El razonamiento impidió a Nicodemo creer en el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Pero ¿cómo es posible que yo siendo viejo Jesús le hablaba de un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual? Amén. A través de un encuentro con Dios? Sí, Señor. Por eso es que muchos dudan de su salvación. Alguien en un momento determinado me dijo, pastor, yo no sé si soy salva. Entonces yo le digo, conviértete a Cristo antes que Él venga. Porque si tú dudas de tu salvación, entonces hay un problemita acá. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Si usted duda de su salvación, mi hermano, yo te digo algo, yo voy a hacer esto para que vos no te agarres de mí. Yo voy arriba, pero vos de que te... ¡Soltame, te digo! Vos no te vas conmigo si tenés que quedar. Yo estoy seguro de lo que Cristo hizo en mi vida. Amén, estoy gloria. seguro de mi salvación. Usted jamás se debe permitir ni darse el lujo de dudar de lo que Cristo hizo para que por causa de su vida. La salvación es eterna, no me la pierdas. Amén. El reino no es comida ni bebida, hermano. El reino es todo espiritual. Santo. Por eso los hebreos no pudieron recibirlo. Y concluyo con este pensamiento, segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 15, una nueva naturaleza. El espíritu de Grecia interrumpe nuestra fe, la bloquea y nos impide creer. Por eso mucho mover del espíritu hemos tenido entre la iglesia. Y usted no fue sano ni fue libre. No es porque sus ministros fallaron, es porque usted está dudando de que Dios pueda hacer algo en usted. No es porque la oración nuestra no la esté cubriendo. Usted está inhabilitando a través de su falta de fe lo que Dios puede hacer en su casa. ¿Entiende? Usted tiene que activarse. Actívese, mi hermano. Actívese. El hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia. Aún los siervos son atendidos como hijos así. A él le vuelvo. Vuelven esta noche. Porque en la casa de su padre hay abundancia de pan. Amén. El poder del razonamiento nos tiene envueltos en varias situaciones de nuestra vida diaria, cotidiana. Y es a donde allí Dios está queriendo obrar hoy. Amén. Quiero concluir en esta noche para orar juntos. ¿Qué es lo que está impidiendo en tu casa que tú seas libre? Yo creo, hermano, que usted sabe. Usted sabe bien. Una de las cosas que impide nuestra libertad completa en Dios y que Dios actúe correctamente, a veces usted cree que Dios puede producir el milagro, pero las Escrituras establecen una norma de libertad. El que encubre el pecado no prosperará. Desnúdate ante Dios en esta noche. Haz como dijo el rey del salmista: examíname pues, Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Tú no puedes ocultar algo. Si hay un pecado en tu vida, hermano. Aún el rey David en el Salmo 51 dijo algo importante. Aún los pecados que me son ocultos, perdóname. Hay veces, hermanos, que nosotros no sabemos nada de lo que hubiera pasado generaciones anteriores. Yo una oportunidad, y por esto oramos, le comenté algo importante que un pastor me dijo y me dio una enseñanza. Cuando empecé a recibir liberación allá en el 89. Me dijo: ve a tu casa, Oscar, y dobla rodillas, era soltero todavía, y dobla rodillas, Oscar, y pide al Espíritu Santo que venga a ti y te revele todo lo que hay oculto en tu vida para que seas libre.
Y si nunca me olvido esto, porque una de las cosas que tuve que pedir perdón era algo que hice cuando era muy chiquito. Y tuve que pedir perdón. Porque tomé algo que mi mamá me había impedido tomar porque era comida y yo quería comer. Mi mamá dijo, no lo hagas, porque todavía no es la hora. Y yo era muy chiquito. Habría tenido la edad de Débora, un poquito más. Y tomé. Pero de lo que yo tomé sin autorización, tuve que pedir permiso. Perdón. Tuve que pedir perdón. Porque hay cosas en la vida que nosotros pensamos que está bien y está mal ante Dios. Y eso es lo que usted tiene que arreglar. ¿Y sabe lo que te dice la Biblia? No te unas a yugo desigual. Por eso le estoy diciendo a las hermanas, se me casan, porque están en pecado. Y hay una hermana que hace un año está haciendo los trámites, pero nunca les llega el acta de nacimiento. Un año. Me parece que voy a hacer yo ese trámite para casar a la hermana. Pero la Biblia dice no a esto. Y si tú estás habilitando lo que Dios dice no en tu vida y en tu casa, hermano, ahí estás actuando vos y no Dios. Entonces hoy vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Qué le parece? Hoy tenemos que pedir perdón a Dios. La pastora muchas veces comentó que nosotros nos casamos cuando ella estaba embarazada, porque caímos en desobediencia. ¿Eso es pecado? Sí es pecado, pero arreglamos nuestra deuda con Dios y hace 25 años estamos juntos. Amén. Y aunque el diablo quiso separarnos, y mira los hijos que tenemos y los nietos que tenemos y lo que se nos viene. Porque van a haber varios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros dejamos de pensar y actuamos de acuerdo al modelo, las cosas suceden. Acá está tu modelo de vida. Esta es la palabra que debes llevar en ti. Dice Filipenses 4:8, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Llevad cautivo vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. En esto pensar. Prosigo el blanco, el supremo llamamiento. En esto pensar. Que nadie tenga en poco tu juventud. Predica la palabra. Ves que fuera de tiempo. En esto pensar. Vive para Él. Actúa para Él. Y Dios hará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Y declaramos, Dios mío, en esta tarde, en esta hora, que el reino de los cielos se nos habilita. Queremos